buenas amigos, hoy os traemos un vídeo muy especial para nosotros. Eso es, Lele y yo llevamos ya 6 años juntos y más de 2 años legalmente casados, pero en julio de este año por fin tuvimos la ceremonia de boda en su pueblo y aunque nos da un poco de cosa, hemos pensado que quizás sería buena idea enseñarla aquí, para aquellos de mis cercanos que no pudieron venir y para los que queráis saber cómo pueden ser las bodas en China. ¿Eh, Lele? Eso es, dentro del vídeo. Nuestra boda se celebró en un hotel situado a 100 metros de la casa de Lele, así que apenas tuvimos que madrugar para prepararnos y todo fue de lo más cómodo. Lo primero que nos tocó hacer fue recibir a los invitados engalanados con nuestros trajes de boda y los típicos broches colorados que llevamos en el pecho. Ahora bien, antes de todo esto, lo habitual es que los amigos de la novia se atrincheren junto a ella en su casa y opongan resistencia al novio cuando se presenta para llevarla al altar, obligándole a pagar una suma simbólica, exigiéndole que supere ciertas pruebas cómicas y, en definitiva, haciéndole pasar un mal rato en tono de broma. Hola, vengo a por la novia. Como podéis ver, el vestuario es prácticamente el mismo que en las bodas occidentales, aunque también hay novias que visten de rojo, el color tradicional para ellas, y otras que se quedan con ambos estilos, como en el caso de Lele, a la que veréis cambiada más tarde. En China también hay gente que opta por las bodas tradicionales, las cuales pueden ser bastante más complejas, pero hoy en día la gran mayoría prefiere hacer una celebración con un aire y una serie de fases parecidas a las que veréis aquí. Otra cosa curiosa de la recepción es que tanto en Dangyang como en muchos otros lugares del país suele haber una persona anotando la cantidad de dinero que aporta cada invitado como regalo, de modo que luego uno pueda devolver el favor en la misma medida, aunque lo ideal es aumentar la suma a la hora de reciprocar. Ya antes de comenzar con la ceremonia hubo varias actuaciones musicales de artistas amigos del padre y los tíos de Lele, a quienes más tarde veréis cantando de lo más animados, aunque a mí particularmente me hizo mucha ilusión ver al hermanastro de Lele tocando el erhu, una especie de violín con mucho arraigo en todo el país. La mayoría de las bodas en China no son religiosas y en lugar de un sacerdote lo que suele haber es un maestro de ceremonias que se encarga de conducir una serie de ritos seculares y nada ortodoxos en los que se mezcla lo tradicional, lo moderno, lo chino y lo occidental, y que pueden incluir una presentación de los novios, unos votos o una declaración por parte de ambos, el intercambio de anillos, el indispensable beso y una especie de bendición por parte de los padres, aunque en este caso solo subió la madre de Lele, porque está divorciada y además fue ella la que se encargó de organizar y costear la mayor parte de la ceremonia. Aquí nos podéis ver a Lele y a mí brindando al final del ritual, aunque aquel no fue sino el primero de una interminable serie de sorbos con los invitados de cada mesa, la mayoría de ellos de cerveza, aunque otros muchos fueron brindis con un licor blanco de unos 40 grados de alcohol. De hecho, esta parte puede ser un poco terrorífica si no te gusta beber o tienes problemas de salud, aunque como ya expliqué en el vídeo sobre la cultura del alcohol, siempre puedes llevar a alguien que empine el codo de tu parte o te eche una mano, como hicieron mi suegra y su hermano, a los que veis en estas imágenes. En cuanto a la comida, como es costumbre, se sirvieron cantidad de platos deliciosos, aunque creo que ni yo ni Lele tuvimos tiempo para disfrutarlos todos entre tanto levantamiento de copa. Pero el verdadero jolgorio empezó con las actuaciones de los miembros de la familia paterna de Lele, muchos de los cuales tienen formación musical, y entre los que destaca su tío, este señor de 59 añazos que vive de sus actuaciones y goza de una merecida fama en su ciudad, porque canta fenomenal y es la persona ideal para animar cualquier celebración. El momento álgido del banquete llegó con el trío formado por los dos tíos de Lele y su padre, al que veis en el centro. La verdad es que lo dieron todo e hicieron que la boda fuera de lo más amena, pero al estar acostumbrado a festejar sobre todo por la noche, a mí se me hace un poco raro que en China estos encuentros decaigan por la tarde, justo cuando algunos se empiezan a animar. No obstante, lo normal es que los familiares y los amigos cercanos se queden a cenar, y siempre queda la opción de que los jóvenes o no tan jóvenes alarguen la fiesta en algún karaoke, de los que hablaremos en otra ocasión.
En cuanto a la noche de bodas, lo cierto es que después de pasar todo el día con nervios y brindando sin parar, muchas parejas acaban ya demasiado cansadas para hacer otra cosa que no sea caer rendidas. Pero también existe la costumbre de que los amigos de los novios hagan que estos participen en una serie de pruebas de tipo cómico erótico, como morder una manzana colgada de una cuerda o pasar un huevo de gallina desde una pernera del pantalón hasta la otra. Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un me gusta. Y si queréis ayudarnos con el canal, también podéis suscribiros o convertiros en nuestros patrones. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un me gusta. Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado. Y si queréis dar... Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha... Vale. Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un me gusta. Because you're laughing. Vale.